Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenida Marta a un nuevo programa de Hablamos de Miedo en este nuevo año que es como el pistoletazo de salida, ¿no? Hacia una nueva La- aventura Las que se primeras aproxima, semanas. ¿no? Porque no puedo empezar el live de hoy, este directo, sin mencionar, ¿no? Lo que tenemos ya súper tocándolo con las manos, que es nuestro congreso de Hablamos de Miedo, este colofón o este punto, ¿no? Esta fiesta de celebración, diría yo, de todos los programas que hemos ido entre Marta y yo, mirando el miedo de frente, poniéndole color, cambiándonos de gafas y también cambiando nosotras, ¿no? Porque no somos las mismas que empezamos, ni los mismos miedos nos han venido, ni hemos ido atravesado también nuestros propios episodios de miedo, ¿no? Y hoy llegamos, Marta, a este miedo a aprender. Sí, miedo a aprender. No ve, te lo dice una que tiene Quirón en Géminis. Es decir, Vale, tú nos dices antes, en el programa anterior nos hablaste de Piscis, Luna en Piscis, ahora Quirón en Géminis. Para mí me suena un poco, porque llevo contigo tiempo, porque he estudiado algo de son astrología. las heridas, son las heridas. Se supone que Quirón nos trae las heridas, las lunas, nuestra luna desde nuestra carta natal nos trae las necesidades emocionales, es decir, cómo nos sentimos cómodos emocionalmente, si es que nos den una caricia, si es que nos den un abrazo, si es que nos digan algo bonito, nos hagan un regalo, cada uno tiene su energía y tiene su... Y Quirón es la herida del alma. Y te digo una cosa, sí que hay mucho miedo a aprender, que incluso me lo estaba diciendo antes, hay una fobia, ahora dirás cómo se llama, que ya no me acuerdo. Sofofobia. Yo que me lo dejo aquí apuntado, porque digo, voy a llegar a decirlo y voy a empezar sofofobia. Porque tiene las dos F ahí en medio, el fofó, que a mí me va a recordar a los payasos de mi época. Soy muy liquito. Entonces, como cuando estudio francés, ¿no? Tengo que poner las sílabas y con los dedos voy jugando, espera. Y me voy cantando la palabra hasta que me la aprendo, ¿no? Pues igual, sofofobia. Pero es que mira lo que acabas de hacer. Y ese realmente es la clave del buen aprendizaje. Pero como tenemos instaurado que aprender tiene que ser de una forma, está todo sistematizado. Y si no entras dentro del sistema, ojo, no se vale. Y por lo tanto me da miedo aprender. Y te lo dice una que me ha pasado así. Porque el estándar de aprendizaje pone me lo leo, hago mi esquema, hago mi apunte tal, aprendo y me lo aprendo todo y así te digo fechas, te digo no sé qué, da igual que sea historia, que sea lengua. Entonces, cada uno tiene su forma y los puñeteros miedos vienen por eso, porque no nos conocemos y no nos damos cuenta que mi forma de aprender, en mi caso, a mí se me da muy bien después de haber escuchado mucho a otro, yo hacer mi propio esquema y mi propio repaso. Pero si yo tengo que estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo algo hasta entenderlo, no entra en mi cabeza. Claro, porque Marta, fíjate, lo que tú dices de leer y luego repetir, para mí eso no es aprender, porque al final memorizo, El llego al loro, examen, suelto, se acaba el examen y no he entendido nada, no me ha dejado en mí huella. A mí como yo para memorizar, por mi configuración, se me olvidan las cosas, lo que pero es se te olvida, memorizable, eso es lo que ha dicho, eso mismo te iba a decir. Se nos olvida cuando no interesa, se nos olvida cuando no hay chicha, cuando no hay pasión, cuando no cuando le no hay... veo la practicidad. Si yo me meto en la historia, pero me voy con la visualización a esa época, entonces sí, porque lo vivo en mí, porque me hago parte de la historia, intento entenderlo. Mira, hace poco estudiaba con mi hija la antigüedad romana. Y claro, los niños, Claro, ¿no? Empiezan a leer, pam, pam, pam. Y yo decía, a ver, no, ¿quién va al circo? Pues no me acuerdo. Digo, piensa, ¿quién estudiaba? ¿Qué estudiaban las mujeres? Dice, nada, para ser mamá. Digo, ¿tú te crees que si estudiaban para ser mamá iban a ir al teatro? ¿O iban a ser actoras? ¿O iban a ser políticos? Dice, pues no. Pues entonces ya lo tienes. Haz el match entre una página y la otra. Ahora, si leemos cada página para intentar memorizarlo, pero no hacemos vínculos, no nos metemos en la historia,
Pues al fin la historia es un rollo, como decía al principio. Además es que la La- historia es un rollo. Me gusta más la geometría, las matemáticas, la lengua, pero es que la historia nada más que leer y leer. Yo claro, pero tienes que meterte dentro de la historia. Es que ahí está la clave. Y todo el mundo no se mete igual. Ojo No, con no. eso, pues por Yo le di ejemplo, mi manera de entrar, pero ella tiene que descubrir cuál la es la suya. suya. Porque ella tiene una manera y mi hijo tiene otra. Pero hay que abrirle la puerta a que no sean papagayos, a que no sean, me lo leo, pasa el examen y no he aprendido nada, porque entonces no voy a aprender. Es repetir y es la capacidad de almacenar datos y luego soltar. Pero Ahí no, yo está. dije, a ver, tú estudias historia o cualquier asignatura en el colegio, porque cuando eres mayor cambia la perspectiva del estudio, ¿no? Sí, Pero pero pequeño, historia, por ejemplo, historia y la parte, por lo menos para mí, morfológica de lengua. Son muy buenos ejemplos porque te toca un profesor que te mete tal cual en la historia y tú rápidamente, incluso de la parte de Roma, aprendes a dividir en fase, eres capaz hasta de ponerle fecha porque ya te estás imaginando la etapa de la Roma antigua de la Roma republicana, porque es cuando se intensificaban más darle voz y voto a la gente, donde en esa ágora había mucha comunicación. Entonces te metes ahí y aprende, a mí la fecha me vino así, con historia del arte y con la profesora que nos metía en la película. Y ya cuando yo hacía claro, el dibujo del tipo de arco que se construía, de las los tipos de construcciones, materiales que se usaban, yo ya iba segmentando, pero si te viene el típico profesor o tú te estás leyendo, la Europa antigua se divide en Europa imperial, en la Roma imperial, perdón, la Roma republicana, la Roma, creo que era la monarca colectiva, la estructuración social, yo no sé qué. Tú ves ahí una paja que tú dices: "Espérate, espérate, espérate, ¿cómo me voy a acordar?", como tú dices, quién iba a la ánfora, qué se hacía allí, quién iba a los teatros, por qué se iba. ¿Te pierdes? claro. Pero de mayores, incluso cuando somos padres, intentamos o pretendemos que los niños de Nada, hoy, lo que están mismo. sobreexcitados, porque queramos o no, la vida ha cambiado, y le dejes la maquinita al niño o no se la dejes, le dejes la videoconsola o no se la dejes, los niños de hoy van configurados diferentes a los que somos de los 80 de los 70 porque es otra época. Sí. Entonces, no le podemos pretender a un niño de hoy enseñar como le enseñábamos antes, Que ojo, aprender. yo, por ejemplo, para tema de historia, perdón que te vuelvo a interrumpir, los vídeos de La vida es así, de historia y de la naturaleza me siguen sirviendo mucho para, Ana, míralo, entiéndelo, mira el Bueno, capítulo ¿qué pasa y con los vídeos? después lo hablamos. Yo ¿Qué que pasa soy con muy que eres visual así la como vida? mira. ¿Qué le pasa con la así la vida? Porque yo no sé tú, pero es que tú te metías dentro del cuerpo Del humano, en la cuerpo y cápsula. de la historia. Entonces, como te metes dentro del cuerpo humano y vas por la sangre, y los glóbulos para acá, y ahora vienen las chuchas y se pelean y te caes, sale la sangre, lo vives y te vives como eres por dentro. Entonces, claro, luego vas a clase y ya le pones solo los complementos, pero como que la esencia, lo que te llama la atención ya está. Porque yo se los pongo, yo también se los pongo a mi Sí, hijo. sí, es que al final, Entonces, cuando tú haces eso, yo, por ejemplo, cuando llegamos aquí descubrimos, porque, claro, tú no conoces la historia de un país nuevo, pero necesitas meterte en la historia para entender a la gente. Pues buscamos vídeos de dibujos animados de la historia de Suiza. Ay, que se sabe la historia de Suiza mejor que la de España. ¿Y por qué los aguayas querían venir? Ah, porque le explica uno al otro, ¿no? Porque eran muy ricos, porque sabían estudiar, porque leían, ¿sabes? ¿Pero y por qué? Porque han visto dibujos y luego cuando en el cole lo han llevado por la ciudad, ya le claro, van poniendo como más detalles. Y claro. cuando lo leen en clase, ahora por ejemplo que a final de año es el día grande de Ginebra, la independencia, que vinieron a atacarnos, ya le vas poniendo más Lo datos. Cuando más asocian, grande eres, vas asociando más datos históricos. No, que vinieron en 2000 y venían de Saboya, pero también venían italianos, también venían españoles que venían a ayudar, de soldados. Claro, pero tiene que empezar por un juego. Y pensamos que de mayores ahí la no da se la puede clave. jugar. Y espérate, Marta, que no me lo había pensado, pero lo voy a enseñar Pero porque es me que parece. es muy bueno que
Es que parece que hay que asociar aprender con el aburrimiento, el tochón de estar hora y hora delante de un libro hasta que te lo aprendes, lo comprendes. Claro, pero Y fíjate, la clave está en desaprender, para aprender que puedo aprender jugando, coño. claro, porque fíjate, cuando somos pequeños, le compramos un montón de juegos para que aprendan a matemáticas, los colores, la Totalmente. música, el do, re, mi, fa, sol, mil cosas. Y ya somos mayores y ya no puedes jugar. Pues yo a final de año, en base a mi libro, tenía que hacer un taller, ¿no? Y claro, la vida hay que venderse, si no, no comemos. Y dije, vale, ¿cómo vendo mi libro? ¿Cómo vendo mi herramienta? Y cómo que le transmito, Y ¿no? como Que se lleven un las ayudo. aprendizaje. Y encima vienen de estar todo el día trabajando 2 horas a escucharme a mí. Pues creé un juego, pero un juego Es verdad. Ay, qué guay. Pues en Isabel, eso base a lo mi tenemos libro. que ver para digitalizarlo. Claro, no me refiero. Pero al final es jugando. Y decía mi marido, pero vaya hasta la universidad. ¿Por Digo, qué claro, no? porque este es el origen. Luego ya, el día de la presentación, lo llevé un poco más profesionalizado, ¿no? Ya un poco más de adulta. La lámina. Pero la base fue el juego. El jugar conmigo, con mi libro, el permitirme salirme de la regla, del esquema, del llegar y dar una charla y que nadie se lleve nada, a hacerlo y decirle a mi hijo, ¿vosotros dice algo? Espera, mamá, te falta una sonrisa. Digo, bueno, pues ya está, me falta una sonrisa. Pero al Bueno, final eh, perdón que te diga, pero eso hay que digitalizarlo y hacerlo guay, que de ahí saca tu, compra tu lámina en plan Scrabble, en plan, claro, pero al final es un juego, Marta, vuelvo al juego. ¿Y qué pasa cuando yo estuve en la charla? Y claro, son 2 horas, la gente viene de estar todo el día trabajando, le presentan un juego, aunque solo se lleve una herramienta, pero se la lleva puesta, porque te entra en el juego. Y no estás esperando que vas a jugar, estás esperando pues, escuchar una charla que te van a decir herramientas, que te van a tocar un poco la moral y quizás hasta te hagan llorar o quizás dices, no quiero entrar por ahí porque me va a afectar. Pero es cuando tú que cambias la dinámica, la dinámica, le dices, la dinámica. somos adultos, pero me ha traído un juego y encima me enseña el boceto Me que a partir enseña de a ahí, conocerme, me enseña a entrar en mis propios melones, mis propias heridas, y lo voy a hacer de una forma diferente. Es que al final esas son las nuevas formas de aprender. Extraer curiosidad, darte cuenta que puedes desde la curiosidad jugar e incluso aprender, porque te estaba escuchando, te estaba viendo y lo he buscado porque no me acordaba. ¿Cuántas personas de nuestra generación no aprendió de historia y de cultura general gracias al trivia? Ya lo, casi, me ha claro, tocado la casilla rosa, qué guay. claro. Y, Pero gracias al trivia, ¿por qué? Porque es un juego. Y aunque sea historia, bueno, historia porque es de las que más y cultura general, ha pero tenido, en cosas, la más crítica, la que más mayor crítica tiene en el colegio. Pero historia, geografía, literatura, ¿por qué? Porque nos la contaban como un papagayo. exacto, En el momento que tú te metes en una obra de teatro, te quedas con el actor, te quedas con el escritor, te quedas con la época. Porque para poder interpretarla bien, tienes que saber qué pasaba en el mundo. Porque si no, pero la idea, y hoy que somos adultos, cuando queremos aprender algo, es jugar con la vida. Es decir, vale, ¿por qué quiero aprenderlo? Quitarnos las expectativas de tengo que ser perfecto, voy a un taller a llevarme todo, ¿no? Y tú te lo estás cogiendo apuntes. Vívelo, vívelo. es que Pero vamos incluso, solo por el título. Dame, es que necesito el título de no sé qué. no, Ya, pero el título de qué, si después no sabes ni aplicarlo, porque yo no sé tú, pero yo acabé la carrera. Yo, en mi primera experiencia profesional oficial, quitando las prácticas, es que fue es en las prácticas donde se aprende. claro, en un ayuntamiento. Yo estudié gestión de administración pública y no tenía ni idea. Hasta que no llega allí. Y me refiero que al final el procedimiento administrativo es una norma. Pero luego hay mil cosas que tú no lo aprendes, mil procesos que no aparecen en la universidad. Yo decía, Totalmente. ¿yo para qué he estado 4 años para sacarme la estadística? Si en el ayuntamiento no se aplica la estadística para nada. Y a mí me ha costado desde primero, la tuve que sacar el cuarto año ya. Yo creo que me aprobó ya el hombre por decir, quítate ya de aquí, vete. ¿Para qué Sí, quiero yo la sí, estadística en un ayuntamiento? Con todo lo que sufríamos en todos el mis día a años día. de estadística. No me refiero.
que si no hay practicidad, al final no aprendes. Suelta, pero al final se te olvida. Te llenas de miedo porque es verdad que lo pasas mal, porque cuando eres pequeño y tienes que exponer y se ríen de ti, se te queda ese miedo para toda la vida y hay que trabajárselo porque mucho miedo de los que hay de mayores, de hablar en público, de defender la verdad, es porque una vez saliste a clase y se rieron de ti. ¿Te rieron de ti o te han minado? Porque yo, por ejemplo, he tomado conciencia, eso con la parte del autoconocimiento, todo lo que he estudiado de la carta natal, de, ay, es que Martita, por ejemplo, como es muy constante, lo va a conseguir toda la vida. Pero claro, yo desde dónde me había cogido esa constancia, desde el sacrificio. Y si no hay sacrificio y si no hay trabajo duro, no aprendo. Entonces, el puñetero aprendizaje era tedioso. Y por lo tanto, yo hay ciertas cosas que me van a costar mucho y te vas echando al final la mochila todas esas creencias, todos esos pensamientos, porque yo era la vergonzosa, cosa que mis hermanos, tal cual, la mente brillante, que se lo leían una vez y literal, ¿eh? Una vez. Mi hermano se estudiaba las cosas en la ESO 5 minutos antes, las 8 menos algo, antes de que nos fuéramos al instituto. Yo decía, Sí, Dios de pero la fíjate, gran Marta, puta. no. Yo, por ejemplo, yo en mi carta natal, según la numerología, tengo un montón de 13. El 3 es una persona que es muy sabia, pero como no le da confianza, no suelta uno. Y yo me he visto ahí, Es de estudiar, cartonazo. estudiar, estudiar, y Y por no lo pongo falta en de práctica. confianza en mí, y luego otras veces te pones a hablar y fluye. ¿No sabes por qué? Sí sabes por qué, porque te lo has estudiado, porque lo has vivido, pero como te falta la confianza, no sabes ni decir tu nombre. Es que al final la balanza y el equilibrio justo entre he aprendido la teoría, pero como la he puesto en práctica, la he vivido, la he experimentado, la puedo exponer. Y esos son los exámenes o los conocimientos que adquieres que al final, lo que te decía, yo de historia del arte, a mí me ha traído mucho, 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 porque era una tía que se tiró 2 años con nosotros, bumba, 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 incluso en el grado de la carrera, historia de la publicidad y todo lo que conlleva, que si Warhol, que si no sé qué, fue gracias a ella. Porque como nos daba ti y recomendaciones que a nivel visual te metían en el historión y la película, yo pude de ahí coger conceptos y decir, ole, vale, la evolución de la publicidad con toda la parte pop-up, gracias a eso. Pero es que hay que vivirlo mucho y hay que experimentarlo y hay que hacer ese equilibrio para que al final sea práctico. Porque si pretendemos, y vuelvo a lo mismo, a que el aprendizaje es tedioso, forzoso y es desde el chun, te lo suelto todo, es lo que tú decías al principio. Hago el examen, ¿cuántos exámenes de matemáticas no habré hecho? Lo he soltado, he aprobado y no me pidas tú ahora que te diga qué coño es un logaritmo porque yo no me acuerdo ni sepa qué Sí, es. pero a ti te pasa con las matemáticas, a cada uno nos pasa con una cosa. Porque lo que se te da medio bien o te gusta, te interesa. Y le Exacto. vas poniendo tú tu magia. Y a lo que no a lo que te rechina más, que quizás sea tu potencial, pero tienes esa primera resistencia, lo abandonas. Pero es que de adulto pasa lo mismo. Porque cuántos adultos no tienen miedo a aprender. Pero no porque no tengan, porque no quieran aprender, sino por el miedo a fallar, por el miedo a no ser suficiente. Ay, Y yo lo veo, por ejemplo, ahora como inmigrante con el tema de la lengua. Ese miedo a aprender, realmente no es miedo a aprender, porque estás deseando aprender. Pasa que hay un miedo a quizás no cumple las expectativas, a quizás le tienes que decir a tu pareja o a tu hijo, no me sale pronunciar eso. ¿Por qué? Porque ese miedo no es perfecta a llegar a pagar un curso y quizá tus expectativas que le hayas puesto aquí se quedan aquí, pero está muy bien porque es lo, es lo que era para ti. Te hace falta la experiencia para poder subir al otro nivel. y El te problema es que estaba queremos aprender teoría sin y hacer práctica, ahí sin está. práctica y queremos llegar aquí. No, si yo quiero aprender francés a la par que voy a clase, tengo que salir a la calle, tengo que aprovechar cualquier oportunidad para hablar. Tengo que reconocer que tengo miedo a hablar en público, en francés, por mucho que me gusta hablar, pero que en francés hay un punto, y me decían en el curso, hay palabras que te lo inventas. Digo, pues sí, porque lo que no sé, me lo invento. Y como suena más o menos así, pues lo digo. Pero al final jugar contigo, darte el permiso, a aprender en la práctica. ¿Y Y ahí cuántos es donde te haces niños? sabia. ¿Y cuántos niños? Nosotras que somos madres.
No, se han inventado cosas porque estaban aprendiendo a hablar y no las sabían. Claro, Y todo. con ellos se ve guay. Con nosotros que somos adultos, hay que poca vergüenza tiene, ya le vale, se lo está inventando. Incluso, mira Marta, lo... ahí voy a más. ¿Quién te juzga, el de fuera o tú? No, no, es que mira lo que me ha apuntado mientras te escuchaba. Yo soy de la que inglés se me ha dado de 5 o 6. Y selectividad, yo dije, yo no sé cómo he sacado yo esto, la verdad. Entonces, como siempre he sido la del 5 o 6 en inglés y yendo a clases extraescolares, yendo también a la academia de idiomas. Yo no sé si me he tirado 6 años en la academia de idiomas, Isabel, y no conseguí pasar del B1 o el B2, no me acuerdo cuál es. Uno de los niveles más básicos, yo hice lo, ahí me atasqué y no lo hacía. Y el otro día voy a clase de yoga y la profesora, por probar, porque estoy en un centro donde hacen varias pilas de yoga, pole dance, piruetas, varias cosas. Y como en la aplicación puedo cambiar, pues dije, voy a probar desde la curiosidad y voy a ir a clase de yoga porque entre una cosa y otra llevo sin ir a las clases que estaba yendo mía, una fecha de día y voy a ir el miércoles. Y ahora me planto allí y la profesora inglesa y india con familia americana, es decir, inglés, la colega nada más que sabía. Yo, inglés, hindú. Ay, Dios mío. Pues a mí me sorprendió que yo la entendí en todo. Porque hay un lenguaje, Marta. Primero hay un lenguaje internacional, Y ya no es por el que es... lenguaje físico, No, es no, que no, me pero si quedé no te digo flipada por que el yo decía, lenguaje, ¿qué creencia tengo yo claro, sobre eso el te decía inglés? claro, no que te dice el lenguaje de la confianza, de estar a gusto, de esa magia que se crea, que tú no sé cómo, pero lo entendió todo. Pero es que si hablas, la otra también te entiende, porque hay un lenguaje universal que está por encima de los miedos, que está por encima del no sé, que el querer, que es esa armonía de relación. Entonces, cuando dos personas quieren, o un grupo, porque yo me he dado cuenta, ¿no? Cuando hice el taller en la universidad, que cada una venía de un país distinto, cada Claro. uno tiene un nivel de francés distinto. Y hacía grupos de trabajo, e incluso la que no sabía nada de español, intentaba ayudar a la otra en español para que lo entendiera en francés, porque cuando hay esa unión y no se pierde el miedo a voy a compartir lo que yo quiero ser, La voy a lo que cagar, yo pero voy a soy, disfrutarlo y sé que aquí no hay, ¿cómo se dice? No claro, hay juicio, tal cual. claro, pero el primer juicio te lo quitas tú. Entonces, como tú te quitas el juicio, eres capaz de expresarte y escuchar lo que otro tiene que decir. Ahora, cuando tú estás con el juicio y tú pones el foco en el no sé, no sé, no me van a entender, es que no escuchas al otro, porque cuando tú estás hablando, tú estás pensando, me voy a equivocar y ahora me toca a mí y ¿Y yo cómo no lo lo tengo que entiendo. decir? Espérate, espérate, se dirá así o así. No, no he hecho ni una Claro, conjugación. y nos pasa. Pero cuando tú vas con el disfrute, pues surge la magia, es que realmente surge, es como cuando a ti te ha pasado, seguro que a mí me ha pasado, de ir a lo mejor y menos preparar un examen, pero ir con toda la potencia de confianza en ti y bordarlo. Y dices, va, el examen que aparentemente menos me he preparado, pero que confiaba más en mí, he ido y me ha tocado el tema que me sabía. Ahí está, es Y que cuando ves, más te la preparas y estás súper nerviosa, la lías parda. ¿Por qué? Porque te falta la confianza. Y esa parte intuitiva, esa parte me relajo y exprimo todo lo que sí sé, se fuma. ¿Y qué pasa? Que cuando eso nos pasa de pequeño y nos pegan el látigo, claro, eso se te queda esa huella para forever and ever. Eso para levantar esa huella hay que hacerse un trabajo ahí de pico pala, pico pala, pico pala. Y también como padre hay que estar atento cuando eso les pasa a nuestros hijos. Porque a mí me pasó con Noah hace unos meses. Porque les pongan un examen. Digo, ¿qué pasa, Noa? Hay que ver por qué, hay que mirarlo de frente. No puedes esconderte en una nota. Tú no ves la nota. Hay un examen que no has entendido, que te han hecho pollo sin cabeza y tal día de la primera pregunta, y como tal liado, pues ya el resto han ido en el mismo lío. pero Y, y ahí hay que está, aprender, un momento, hay que aprender en ese momento del lío, parar y decir, vale, esta la he liado ya. Pero no quiere decir porque haya liado una, voy a liar el resto del examen. a eso te iba a decir. Bueno, y aunque fracase, por decirlo así, en ese examen, No pasa nada. es una nota, es simplemente una nota. La vida sigue.
Y te lo decía porque, claro, te estoy escuchando y no nos damos cuenta, ni con nosotros, ni con nuestros hijos, que no te voy a comprar lo de hay que desaprender para aprender. No, hay que ser curioso para aprender y reaprender una vez tras otra. Claro, y mirar los fallos de cara y Y, enfrentarte a tus miedos. ahí está. Porque yo lo que no puedo pretender es este 2025 acabar el año como acabar el 2024. Pues ya estoy en el mismo punto de partida. No, no, tengo que, si cerré el año en un curso de la universidad, de 2 días, este 2025 tengo que elevar mis números. Pero tengo que mirar dónde tengo posibilidad de mejora. Que no quiere decir que sean fallos, sino dónde en 2024 podría haberlo hecho mejor. En ese momento fue excelente, porque lo hice lo mejor que sabía, pero hoy, que ya he recorrido un año entero, tengo que mirarme y decir, vale, ¿qué tengo que aprender aquí para mejorar? ¿Qué puedo aprender aquí para mejorar? Quitándome el miedo a fracasar y abrazando la oportunidad de hacerlo diferente, de incorporar nuevas técnicas, porque con el miedo a aprender está la crítica a la inteligencia artificial, al ordenador, a los móviles. Perdona, 20.000 cosas lo que yo totalmente. no me puedo empeñar ahora es traerme de España la máquina de escribir porque soy clásica y porque hay que escribir. No. Yo escribo a lápiz. Yo en mi dinámica meto mucho la escritura porque a mí me va. Pero yo entiendo que Que no puedo después hay decir que a las personas pasarlo a un digital. que no utilicen el móvil. Pero es que O más mira, cuando estás con la lengua, que utilizan muchas veces el diccionario para ver cómo ah, es en tu país esa palabra. ¿Cómo no voy a decir que se tenga el diccionario a clase? Pero como cuando yo veía francés, que está permitido utilizar el diccionario del móvil. Claro, a personas con 40 años no es que se vaya a copiar, si la persona no va a copiar, si se va a aprender. Pero a veces en francés una palabra se puede significar una cosa, en español casi se escribe igual, pero significa otra. Y entonces cuesta como pero meter es que ese con tiempo. eso que estás trayendo, traería incluso el ejemplo que has traído de no del examen. Es decir, si yo soy consciente, nosotras, he hecho un examen y la he cagado en esto y he sacado un 4, ahora lo que no puedo pretender, y lo traspolo a cualquier área de la vida, pero lo voy a poner así, en este examen de francés, pretender que el siguiente nivel yo lo estudie y lo aprenda sin haberme estudiado el anterior. Porque entonces estoy estudiando sobre una pata coja y se va a ir todo a tomar por saco. Entonces, ¿por qué no reaprendes y vuelves a revisar todo eso y te da la oportunidad de hacerlo de forma diferente, con otro ejemplo? Y yo lo viví mucho en pandemia con mi hija porque desde el colegio la niña tenía ya que leer y hacer X, eran frases, porque estaba aprendiendo, ¿vale? Eh, tenía que leer la frase y escribir la relación de ella, cuando mi hija, yo me di cuenta que las vocales te las reconocía, las consonantes también, pero ahora simplemente hacer la parte de la sílaba se bloqueaba. ¿Cómo voy a pretender que mi hija lea una frase? Es que el grupo va en este nivel. No, 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 no. Yo tuve que llamar a la profesora y decirle eso. Y traigo también este ejemplo porque es que muchas veces volvemos mirando fuera la expectativa de por dónde voy. No, no, si yo estoy en este nivel, mi hija ahora mismo está reconociendo sílabas, te guste o no te guste. Entonces Claro. no la voy a poner hace frase, porque si no te No, hace ni la palabra completa, pero Marta, ahí está ese mirarnos, porque si no te miras y no te da miedo a aprender, puedes preguntar. Yo he ido a clase con 40 años aquí para que me enseñen a sumar, porque suman en horizontal y restan en horizontal. Mi hija hasta hace poco era disléxica y como tenía claro, estrabismo el y encima, cambio ese. encima era zurda, ella lo hacía bien de mente, pero luego cuando lo ponía el resultado lo ponía a la inversa. Pero claro, cuando era sencilla, yo sabía el mecanismo. Pero yo nunca he hecho matemática No, en no, no. horizontal. Yo lo viví con mi hija que ha empezado a hacerlo ahora y el año pasado. Y claro, entre que lo hacía, que lo escribía, porque ella escribía el nombre, ella hacía una frase completa a la inversa, totalmente. La matemática, pues imagínate, claro, yo se lo intentaba explicar en columna porque yo pensaba, para que ella estructurase, mamá, casi no se aprende, casi no es, porque la seño no lo hace así. Y yo dije, claro, le estoy haciendo un lío al de aprendizaje entre lo que ve en el cole, lo que yo sé. Tú no sabes, claro, luego dices, si llega al mismo sitio, pero ¿cómo lo has hecho, no?
Yo tuve que pedir tutoría con la seña de mi hija, llevarme mi libreta, colores, para que me explicara el mecanismo. Y no pasa nada por pedir No, ayuda y exacto, no pasa. aprender nuevas formas de hacer las cosas con la humildad de decir, no, si yo sé, si yo sé estudiar, a sumar, ahora el sistema, como lo hacen aquí, no lo sé. Me puedo dar el permiso de aprender una manera nueva de sumar a los 40 años. Y no es que no sepas sumar, no es que te tengas que castigar, qué vergüenza, ¿no? Va ahí. No, es que me puedo adaptar a un nuevo sistema. Porque luego ya cuando ahora ya, después de 4 años, ella sabe que se puede sumar de las dos maneras. Pero inicialmente soy yo la que me tengo que adaptar. Y tengo que pedir tutorías para aprender a sumar. Y lo digo así, y es un Ese baño de es el humildad, gran aprendizaje. Para mí, ese claro. es nuestro gran aprendizaje, y más cuando nos hacemos madres. Y no pasa Y nada. no pasa nada. Y la mujer se reía, digo, bueno, pues te parecerá gracioso, pero quiero que aprender a sumar como sumáis aquí. Es Porque si que, no, a la chiquilla, entre que lo hacía al revés, que luego lo ponías todo al revés, le estaba haciendo su aprendizaje un caos. Entonces dije, no, tranquila, tranquila, esto lo ponemos, lo organizamos. Yo pregunto y te puedo ayudar en casa para que tú avances. Pues luego, ahora ya no tiene problema de escribir al revés porque ella misma ya se da cuenta y cambia. Pero cuando tú estás en pleno proceso de conocerte a ti, que sabes que lo haces al revés, el sistema cambia. Los padres ahí tenemos una tarea ardua sí, de tener humildad y decir, pues sí, yo he trabajado en un banco, pero no sé sumar como tú sumas. Y no pasa nada. Y tomártelo a risa, pero con la responsabilidad de decir, voy a preguntar. ahí. Y voy a coger los apuntes y la tarea de mi hija. Y no voy a buscar en el resultado en internet. No sé, ya sé que 15 menos 7 son 8, pero quiero saber cómo se mueven ellos para entenderlo, porque entonces ahí puedo saber, puedo aprender de nuevo, una nueva manera. De puesto esa porque yo lo he vivido, pero como esa, un montón. Pero ¿cuántas veces no preguntamos por miedo a aprender? O por miedo a demostrar que no lo sabes todo. Pero a eso te iba a decir. Es como, ay, Dios mío, que me estoy mostrando en pelota ante el mundo porque no sé esto. No, hombre, y está ese famoso refrán de todos los días aprende algo. Pues de verdad vamos a adaptárnoslo. Ese refrán sí es una creencia que te empodera y que te impulsa, porque todos los días aprende algo. Y simplemente aprender a reconocer que no lo sabes todo. Es tal cual. Pero es que no tengo por qué saberlo todo, sino Y que que aburrido, ¿no? una suma se puede hacer de muchas formas, y me ha pasado con la suma y con las divisiones. Pues ya está, hay otras formas de hacerlo. Claro, lo que tú pensabas que era una verdad absoluta, como hablábamos en un programa, Exacto. resulta que a tus 40 años o 43 ya te das cuenta que se puede sumar de otra manera. Y era como, ¡ah! Se me ha quedado un sistema, ¿no? Pero es que no te lo pierdas porque mis padres son maestros los dos. Y yo llamé a mi padre, porque mi padre es de primaria, en la que y dije, papá, ¿es que se puede sumar así? Y dice, claro. Y mi padre explicándome por teléfono, ¿Cómo se dice, hace? ¿por qué no me has preguntado antes? Digo, por, y Porque en el estaba colegio, acostumbrado a hacerlo para abajo. claro, digo, porque tú en el colegio nunca nos enseñaste a sumar así, ¿no? Pero al final es tomártelo como un juego y que no te dé vergüenza reconocer que no sabes. O incluso, siendo de tu materia, Marta, no tienes por qué saberlo todo. Ahí, ahí la has dado, ahí la has dado. Porque yo puedo ser súper buena terapeuta y hay cosas nuevas que no las sé o cosas antiguas que tampoco las sé. Incluso estudiándolas, no se te queda todo igual. Porque si no lo vives, para mí, si yo no experimento algo, me cuesta mucho memorizarlo. Pero al final es que incluso esa vivencia para mí es curiosidad. Pero claro, si no lo quieres hacer desde la curiosidad del niño, que le da igual caerse de culo 80.000 veces, que le da igual decir, pues, y tú dices, mira lo que ahí está atascado, hasta que dice papá o papa, que es lo que quiere, pero Claro, claro, pero eso pasa con los adultos y el idioma. Mi hijo me dice, pero mamá, ¿te has equivocado otra vez? Digo, sí, es que no me sale. Pero tranquilo que lo voy a conseguir. Pero yo ay, sigo saliendo a la calle y sigo hablando y no pienso si me voy a equivocar. Claro, si pienso que me voy a equivocar, no digo no pío. Mira, el sale, otro día, eso te iba a hace unos decir. meses, el otro día, no, hace ya unos meses, ¿no? Llegó al cole y había una madre que dice,
Me pongo a saludarla y me dice, ay, qué mal habla francés. Esta semana no se ha juntado con muchos franceses. Digo, pues eso no me pasa cuando hablo contigo. Digo, porque ayer di una clase en la universidad y me entendieron. Y es juntarme contigo Y me y lo primero suelta que me dice, esto. cada vez que me ves, ay, parece que no habla mucho francés porque no lo tiene fino esta semana. Digo, y ya me tocó tanto enamorar porque le dije, pues no, porque esto no me pasa contigo. Y sabes, Pero y al si final no eso, lo tienes fino, porque tardas 3 años en tenerlo fino, te lo digo porque llevo yo no sé cuántos meses haciendo pole dance. Y yo soy la torpe de la clase, pues da igual, aquí me gestiono la frustración y la profesora allí incluso ejercicio que otras compañeras yo lo hacían con la barra dando vueltas, a mí me dijo, Marta, hazlo con la barra fija. Con que ¿qué tú te pasa? subas yo, exacto, Cristina, yo lo voy hasta así. Con que yo me suba y lo haga, ole, 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 que el resto vaya a su ritmo. Yo tengo el mío. Claro, pero al final, Marta, es que no todos tenemos que llevar al 10 porque quizá mi 10 no es tu 10 para mí, quizá Ay, mi 10 ay, para ti es un 20 o un 20 para mí, para ti es un 100 porque cada uno, y ya cuando somos adultos, ¿no? Yo voy a clase de francés y cuando alguien se ríe de cómo pronuncia alguna palabra que me sale mal, digo, no se ríe de mí, se ríe de él, porque tampoco sabe decirla, seguramente, o se equivoca en otra, ¿no? Y me la trae el país, me divierto. Me lo paso pipa, ¿no? Cada vez que puedo hablar, sí, hablo. sí, sí, Y sí. se lo digo a mi hijo, digo, se han vuelto a reír de mí. Digo, mamá, ¿y no te da vergüenza? Digo, no, pero tú sigues hablando en clase. Digo, sí. Como diciendo, mi hijo piensa como, ay Dios mío, mi madre que está haciendo el espectáculo todos los días en clase. Digo, a ver, ¿a qué voy a clase? A aprender. Y si no Mi me principal tarea equivoco, es hablar. Si no hablo, ¿cómo me van a corregir? Si no me ay, corrige, ¿cómo aprendo? ¿Que el otro se ríe? Me da igual. Es su problema, no el mío. Yo voy a aprender, porque al final, de tanto equivocarme y tanto corregirme en público, al final lo voy a decir, pero necesito decirlo y escuchar cómo se dice. Y hacer ese juego de espera, ¿eh? Repítemelo. Ah, vale. Pues si no, se me olvida y la siguiente vez la vuelvo a liar. Pero la lío con, con gracia, ¿no? Porque me río de mí, porque no me da miedo equivocarme, porque es un proceso de aprendizaje. Desde ahí, Marta, la vida es un aprendizaje y desde ahí nosotros queremos invitarte también a que aprendas a llevarte bien con el miedo. Que no es burlarte, que no es reírte, que es decir, vale, si sé que está aquí, sé que va a aparecer de cualquier manera, sé que en cualquier momento, cuando más tranquilo esté, aparece como, como que se va a internet, que llega una tormenta, lo que sea. Siempre hay algo que nos pone en en jaque. supervivencia, porque así es la vida, porque hay continuo cambio y no podemos tener siempre todo bajo control, que es lo que evitaría el miedo, ¿no? Esa certeza máxima de que en cada minuto del día va a pasar esto como yo tengo planificado. Ahora llega, suena el teléfono y dices tú, pues ha roto la agenda. Y ya está. Y Abraza esa el es la miedo, vida. súmate a nuestro programa de Haz del Miedo tu aliado, déjate acompañar, para que ese camino, ¿no? sea mucho más fácil y que tu mirada del miedo cambie y tú te permitas dar ese paso al frente y decir, vale, sí sé que está ahí, pero sé que igual que eres capaz de frenarme, eres capaz de pegarme el impulso y seguir adelante hacia donde quiero ir. Sí, la verdad que sí. Yo les diría que se queden con la parte de que para poder superar cualquier cosa, lo que hay que es tener la mirada de la curiosidad y la gana de volver a hacerlo una y otra vez. Entonces, que Claro. se quieren venir al programa, que vengan y aprendan, que también hay que resignificar qué es aprender para cada uno. Muchas Claro, gracias, mira, Isabel. para cerrar te diría una frase de Rafa Nadal que se disfrute de cada partido. Dice, no pierdo el partido, no me doy por perdido antes hasta la pista. Salgo a la pista, juego, aunque sepa que el otro juega mejor que yo porque está en Pero, mejor momento de forma, pero yo no me voy a rendir antes de salir. No voy a hacerle fácil mi derrota. Voy a disfrutar y voy a jugar como si fuese el mejor. Y luego ay, ya el resultado vendrá. Pero si he dado el 100% de mí ese día, me di por satisfecha, porque he aprendido lo que tenía que aprender. Así que exacto, daros el regalo de disfrutar, de aprender cada día, porque ahí está la magia, ¿no? Sé que soy, sé que confío en mí, pero ¿por qué no ser humilde, ser normal y escuchar cómo se puede hacer, ¿no? Una suma de un niño de primaria de otra manera. sí. El Y ejemplo disfruta la magia. perfecto, que te parte la cabeza cuando tú dices: "¿Cómo se hace esto?".
Sí, te parte la cabeza, pero a la misma vez tan bonito porque te abre un mundo, ¿no? Sí, Y es un ejemplo real, pero es que la vida es así, como eso, mil cosas, pero jugando, ¿no? Antes puedes decir, vale, sí, déjame que voy a sacar mi apunte y voy a apuntar. Y ya está, y no pasa nada. Y se bueno. aprende, y yo tengo dos maneras de sumar. Así que, Pues muchas gracias. Dale a me gusta si nos estás viendo, comparte a quien le pueda ayudar y toda la información aquí abajo, ¿no, Isabel? y nos vemos en breve en el Congreso. Haz del miedo tu aliado. Y si quieres dar un paso más, súmate al programa de Haz del miedo tu aliado para hacer ese cambio en tu vida. Así que un besazo y os esperamos. Hasta luego. Chao.